Hoy vamos a hacer un pequeño viaje que hace mucho tiempo queríamos hacer. Ya estamos casi listos para irnos y pues nada, les iremos mostrando un poco de la experiencia y un poco del camino. Una locura porque todos estos días nos estaba haciendo full sol y justamente el día que nos toca viajar nos cae el señor Colo de Agua. A pesar de la lluvia que nos dio todo el camino, llegar a la cabaña, tener ese clima, saber que estábamos lejos de absolutamente todo, de verdad que no lo cambiaría por nada. Simplemente queríamos llegar y era empezar a cocinar y empezar a prepararnos algo de comida. Bueno, también esperar a que escampara un poco, pero creo que todo salió como queríamos. En este viaje por fin pude utilizar el 1770 f2.8 de Tamron. La verdad, para mí sigue siendo una bestia para las cámaras EPS-C, ya que por cuestión de calidad y precio es una locura. No solamente he grabado todo el video con este lente, sino que también he aprovechado a tomar un par de fotos, así que por aquí les muestro un poco el resultado. Y a pesar de que el día anterior estuvo lloviendo prácticamente todo el día, hoy nos levantamos con un clima totalmente diferente, soleado y también con un poco de frío, pero la verdad sigue siendo excelente, sigue siendo sumamente excelente. Y no por dar algo negativo de que estaba lloviendo, porque también estuvo demasiado bien que lloviera por el sonido en la cabaña y todo lo demás. Creo que la experiencia de la cabaña ha sido de 10. Después de pasar todo el día acá, creo que lo único que puedo sacar dentro de todo es que desde que llegamos siempre estuvo lloviendo, pero sin embargo la experiencia de estar en la cabaña mientras llovía, la verdad pues se sintió bastante bien. Pero al final pues pudimos asar la carne, pudimos hacer el malvadisco. Aquí en Estados Unidos le llaman s'mores, que es como una galleta con el chocolate y el malvadisco. Se derrite y después lo colocas entre la galleta y el chocolate. Cuando lo pones y obviamente está todo caliente, el chocolate se derrite y queda como doble crema, ¿sabes? Y la verdad es muy rico. Les recomiendo que lo prueben. La verdad, hoy nos despertamos con el día súper bonito, soleado. Sí está haciendo un poquito de frío, pero yo creo que es porque por la vegetación y todo lo demás, pues obviamente no deja que corra tanto calorcito, pero súper bien la experiencia, absolutamente todo, la tranquilidad. No sé, hasta las demás personas, obviamente se sabe que si vienes para acá es a desconectarte, las personas pues entienden absolutamente todas las reglas y no escuchas ni un ruido, no escuchas una música, no escuchas a nadie. O sea, la verdad, una locura estar aquí. Tienes wifi, te puedes conectar al wifi, pero la verdad es que si vienes para esto es para simplemente no saber nada de los teléfonos. De por sí ellos tienen una cajita que se llama, que es donde tú guardas tus teléfonos y no los tocas prácticamente. Obviamente sí los hemos utilizado en el sentido de que, bueno, una foto, esto, lo otro. Igual yo me traje las cámaras y creo que es el único equipo electrónico que he estado utilizando, pero es para eso, pues simplemente para tomar fotos, para recuerdos y tal. Y bueno, en este caso pues yo porque estoy grabando este video. De lo contrario creo que no lo hubiese necesitado para absolutamente nada. Razón de todo este viaje que queríamos hacer, básicamente pues ok, era probar la experiencia de la cabaña, estar en la cabaña. También era
vivir eso es conectarnos por un rato, simplemente sentir un poquito más esa naturaleza ahí contigo. O sea, a pesar de que simplemente puedes ir a un parque o puedes ir a cualquier playa o cualquier cosa que tú digas, ok, me estoy conectando con la naturaleza, estoy sintiendo esto. El aire es totalmente diferente, pero yo creo que esto como tal te lo ofrecen muy pocas cosas. O sea, bueno, que vayas a una montaña o a esos sitios donde de verdad estás rodeado de absolutamente todo verde. Yo creo que es la única manera que tú puedas sentir este tipo de experiencia, pero la verdad, esto es un recarga de energía para cualquier persona. O sea, si están pensando en hacer este viaje, sea solo, acompañado, con sus parejas, con sus amigos, lo que sea, les recomiendo al 100% que lo hagan. Es una locura. Que realmente para las personas que les gusta desconectarse, para las personas que de verdad les gusta un plan así como de camping, lo que sea, de verdad ha sido un plan buenísimo. Respecto a Getaway, está súper completo, absolutamente todo. Si hay cosas que de repente se te olvidó traer, tienen provisiones acá, como el café, como incluso tienen hasta un kit de s'mores, nosotros porque trajimos los nuestros y porque teníamos un chocolate que nos gusta muchísimo para eso. Pero aquí te tienen un kit completo con las galletas, el chocolate y todo para que tú hagas los s'mores aquí. Pero no, nada, o sea, yo nunca había hecho esto. Yo sí como que plan de campo, todo lo demás, pero jamás había venido a un sitio así. Y siento que, ok, ha pasado solamente un día, bueno, con este 2. Y hemos vivido una experiencia como completa. O sea, hemos hecho de todo, hicimos carne, hicimos s'mores. No, Estuvimos o sea, en la fogata hasta tarde. No, prendimos la fogata como 4 veces. 4 veces. Como Sí. 4 veces la prendimos. Eso sí, la leña no es gratis. La leña no es gratis, pero sin embargo, o sea, ya que tú estás acá, o sea, no vas a salir de aquí, ¿me entiendes? Entonces, o sea, la cabaña... Hay una opción, ¿Qué? que hay una opción como que tú te puedes traer la leña. O sea, si tú quieres. Claro, pues, si tú ok. quieres traerte la leña, pues simplemente la traes y ya, pero, o sea, por cuestión de comodidad, ellos tienen la leña, prendes las veces que tú quieras. Tienen la como verdad, una pues. cava gigante y te meten ahí como 3 paquetes, creo, de leña. ¿O cuánto? Como 5. Hay como 5 paquetes. La ubicación tampoco está tan lejos de donde nosotros vivimos. Tiene comodidades, tiene muchas con comodidades. y realmente. aparte que, o sea, esto también es otra cosa, pues, que tiene, que si tú necesitas ir a comprar algo, porque obviamente de verdad no te viniste 100% preparado para esto, tienes a 15 minutos un pueblito que se llama Hike Spring y está literal a nada. Entonces como que agarras tu carro, vas y compras todas las provisiones que necesites y pues simplemente vienes y ya. O sea, no está tampoco al otro lado de la ciudad, ¿me entiendes? Es bastante cerca. La idea de este plan es desconectarse. De verdad, o sea, nosotros nos hemos desconectado y no lo hemos necesitado. Ángel y yo hemos dicho como que de verdad no hemos necesitado absolutamente nada del teléfono ni nada por el estilo. Digo que conectarse con absolutamente todo. Nosotros pusimos música dentro de meditación, pero afuera todos los sonidos, obviamente, como no se escucha, no hay nada alrededor, no se escucha nada, todo está en completo silencio. Tú escuchas hasta el mínimo ruido, o sea, si una rama se cae, si una ardilla pasó, todo lo escuchas como tan fuerte que es como que, ok, qué locura esto, es increíble, es demasiado bonito. La experiencia ha sido 500 de 10, o sea, Sí, no, sí. a mí me ha encantado, me ha encantado. Sí, súper. Vamos a seguir tomándonos el cafecito de esta mañana. Sí, Y pues nada. ya me lo acabé. Bueno, sí, yo también ya. Así que Con este pequeño viaje nos hace recordar que siempre es importante desconectar para volver a conectarte.